El chipset es como el coordinador de toda la computadora, el que hace que todo funcione y nada se vaya por otro lado. Es el que se encarga de que la CPU, la memoria, los puertos y todos los demás componentes puedan comunicarse bien, que se lleven bien. Sin el chipset todo sería un caos. Cada parte estaría trabajando por su cuenta y nada funcionaría correctamente. La CPU es el cerebro de la computadora, pero necesita que el chipset le administre el tráfico de datos. El chipset decide por dónde van los datos, en qué momento y evita que la CPU se sature, se sobresalte y sea un caos. Trabajan juntos todo el tiempo. Voy a poner un ejemplo real. Imaginemos que la CPU es como un chef, está en una cocina, tiene que preparar los platillos, pero no puede estar recibiendo los ingredientes, atendiendo a los meseros y lavando los trastes al mismo tiempo. Sería brutal para él. Va a explotar de tanta actividad. El chipset sería el ayudante de cocina que organiza y dice, ahí te van las verduras, aquí está la carne, en esta mesa quieren tal cosa. Él lo ayuda, lo complementa y lo hace salir adelante. Y es que gracias al chipset, la CPU puede enfocarse en procesar y no en organizar todo el tráfico de datos. El controlador de bus. El bus es como una carretera donde viajan los datos. El controlador de bus es como el tráfico de una ciudad. Si todo el tráfico entrara sin control, habría choques, habría accidentes, habría cuestiones muy peligrosas. El chipset es como los semáforos y las policías de tránsito que dicen, tú pasas, ahora tú espera. Eso hace que los datos se muevan rápido y sin interrupciones y que todos lleven su orden y su proceso. Cuando tú conectas una USB, el dispositivo empieza a mandar información a la computadora. Si el chipset no la organizara, sería como si una persona entrara a tu cuarto y te empezara a aventar documentos sin orden y tú te quedarías, ¿por qué hizo eso? El chipset lo que hace es que recoge esa información, la procesa y se la entrega a la CPU cuando toca que se la dé. Por eso cuando conectas un mouse, un teclado o un disco externo, todo aparece en segundos y funciona. El controlador de interrupciones es una parte del chipset que se encarga de organizar todas las señales que llegan a la CPU. Las interrupciones son como avisos urgentes inmediatos que le mandan a los dispositivos, a la computadora cuando necesita atención. El problema es que esos avisos llegan todos al mismo tiempo y si la CPU lo recibiera sin orden, la computadora se trabaría, sería mensa. Entonces, el controlador de interrupciones funciona como un filtro, decide qué aviso es más importante y en qué orden se lo va a mandar a la CPU. La CPU recibe miles de solicitudes al mismo tiempo. Es como cuando te llegan muchos mensajes de WhatsApp, notificaciones de Facebook, llamadas y correos al mismo tiempo. El controlador de interrupciones decide qué es más urgente. Por ejemplo, dice, oye, llegó un clic del mouse, llegó un dato del disco duro. Si todo llegara a la CPU sin control, se trabaría la computadora. El chipset le dice, primero atiende esto, luego vete con esto. El controlador de DMA permite que ciertos dispositivos puedan moverse directamente, mover datos hacia la memoria sin que la CPU tenga que estar involucrada. Es como si le dieran un camino especial para que él pueda trabajar solito. Gracias a eso la computadora es más rápida porque la CPU no se distrae haciendo tareas repetitivas como copiar archivos o mover datos. El DMA hace ese trabajo por su cuenta y la CPU puede enfocarse en cosas más importantes y relevantes. Los circuitos de temporización y control son importantes porque mantienen sincronizadas todas las operaciones del sistema, marcan el ritmo en el que cada componente debe trabajar, evitando que unos se adelanten o otros se atrasen. Gracias a ellos, la computadora funciona de manera ordenada y sin errores. Los controladores de video se encargan de transformar los datos en imágenes y enviarlos a la pantalla. Ellos toman la información que procesa la computadora y la convierten en gráficos, colores y movimiento para que podamos ver todo de manera clara, vistosa y fluida. Es como cuando en el cine, en el proyector, recibe todas las imágenes y las convierte en una película. El controlador de video hace lo mismo, toma los datos y los transforma en lo que ves en la pantalla. El chipset administra los periféricos controlando cómo entran y salen los datos entre la computadora y dispositivos como teclados, mouse, USB o impresoras. Él organiza esas señales para que cada periférico funcione en el momento correcto y que no haya interferencias.
Vamos a ver lo que es el almacenamiento. El chipset interviene en el manejo de los discos duros y el SSD, controlando cómo se leen y escriben los datos. Se encarga de administrar la comunicación entre la unidad de almacenamiento y la memoria o la CPU, asegurando que todo sea más rápido y ordenado. El chipset ayuda a administrar la energía que usa cada componente de la computadora. Controla cuándo aumentar o disminuir el consumo para evitar sobrecargas y evitar desastres, así ahorrando energía. Gracias a esto el sistema trabaja de forma más eficiente y se calienta menos. En los negocios el chipset es muy clave porque hace que las computadoras trabajen rápido y sin fallas. Ayuda a que los programas, bases de datos y tareas de oficina se ejecuten de una forma fluida. Y lo que hace es que mejora la productividad y evita retrasos en el trabajo. Un ejemplo muy sencillo es si en una oficina donde usan programas de facturación o bases de datos todo el día, si el chipset es lento, las computadoras tardan en abrir archivos, guardar datos o enviar información valiosa. Pero con un buen chipset todo carga más rápido y los empleados pueden trabajar sin presiones, sin interrupciones. Eso hace obviamente que la empresa sea más eficiente. En la industria el chipset es importante, se usa en sistemas de automatización, robótica y control industrial porque garantiza que las máquinas trabajen con precisión y sin retrasos. Coordina sensores, motores y procesos para que toda la operación sea estable y bastante segura para los trabajadores. En el comercio electrónico, los chipsets ayudan a que los servidores procesen miles de solicitudes al mismo tiempo, sin fallar, sin detonarse. Mejoran la velocidad con la que se cargan productos, se realizan pagos y además se manejan muchos datos. Además, apoyan la seguridad al gestionar correctamente el flujo de información para evitar errores o vulnerabilidades. Como conclusión, puedo decir que el chipset es una parte fundamental dentro de cualquier computadora, ya que es el encargado de coordinar la comunicación entre todos los componentes del sistema. A lo largo de este tema entendí que sin el chipset no habría un funcionamiento ordenado entre la CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y tampoco en el almacenamiento. También es claro que la tecnología de los chipsets ha evolucionado mucho en la actualidad. Antes solo cumplían funciones básicas, pero hoy en día son más rápidos, más inteligentes y están integrados para soportar nuevas tecnologías como la SSD, gráficos avanzados y mejoras sistemas de ahorro de energía. Finalmente, el impacto del chipset en los sistemas modernos es muy importante, ya que influye directamente en varias cosas, en la conectividad con dispositivos externos y en la eficacia y eficiencia energética. Gracias a esta evolución hoy tenemos computadoras mucho más rápidas que las de antes, más estables, más ordenadas y eficientes tanto en el ámbito personal como profesional.